Hoy vamos a comenzar con superficies. Esta unidad 3 está compuesta por dos grandes temas que es superficies y curvas. Y son temas que necesito dar ahora porque cuando demos la unidad 4, que es funciones de varias variables, toda esta parte de superficies y curvas va a estar como teniendo un gran protagonismo. Así que bueno, esa es un poco la necesidad en alguna oportunidad, en otras etapas de la carrera de ingeniería, en el plan anterior, superficies, todo lo que vamos a ver de superficies ahora, formaba parte de la materia álgebra y geometría, o sea que era aún más intensa y extensa que lo que es hoy. Bueno, hay cosas que se fueron acomodando y nosotros, cálculo 2 hemos heredado la necesidad de dar superficies. Bueno, superficies, a ver si lo puedo poner acá. Cuando nosotros hablamos de una superficie, de lo que estamos hablando es de puntos que están en el espacio y son puntos que de alguna manera verifican alguna condición. Y entonces esa condición que las coordenadas de un punto verifican para estar sobre una superficie, se la puede expresar a partir de una ecuación. Entonces podríamos pensar en una superficie como la formada por puntos que cumplen sus coordenadas una cierta condición que la escribimos a partir de una ecuación. ¿Qué ecuación? Por ejemplo, f de x y z igual 0. O sea, la ecuación que tenga, siempre la puedo escribir igualada a 0. Y bueno, eso representa la superficie. No es la única manera, por supuesto, una superficie se la puede definir a partir de alguna propiedad en particular geométrica que cumplan los puntos, pero nosotros vamos a trabajar desde este lugar, desde trabajar con ecuaciones. Y superficies no es algo con lo que ustedes no hayan trabajado. A lo mejor no lo han trabajado con ese nombre, superficies, pero pensemos en esta situación, en estos ejemplos que tenemos ahí. Esperen, no sé qué hice acá que toqué. Esperen, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, porque me apareció un cartelito en amarillo que no sabía cómo sacarlo. Bueno, por ejemplo, pensemos en esta situación. El conjunto de puntos de coordenadas x y z que verifican que x cuadrado es igual a 1. Entonces yo focalizo, en principio, en esta ecuación. Cuando a mí me dicen que x al cuadrado es igual a 1 y trabajo con esa ecuación, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Cómo despejo eso? ¿Cómo la resuelvo? ¿Qué digo? No es difícil. X es igual a más menos uno. Y señora, uno va a decir eso. X es igual a más menos uno. Fantástico. Ahora, tengo que mirar el mundo en el que estoy. El mundo en el que estoy es puntos que tienen tres coordenadas. Por lo tanto, lo que veo es que la condición que tiene es que x tiene que ser más o menos uno. La coordenada y la coordenada z de los puntos no tienen ninguna condición. Entonces yo podría acompañar esta ecuación con para todo y para todo z. Entonces, puedo pensar en escribir a esta superficie como el conjunto de puntos, de coordenadas x y z, tales que x es igual a 1 o x es igual a menos 1 en la traducción de esa ecuación. Y en el espacio, porque estoy en el espacio, x igual a 1, ¿lo represento visualmente en qué tipo de superficie conocida? Yo estoy en el espacio y quiero encontrar a todos los puntos que cumplen la condición de que su primera coordenada es igual a 1. ¿A dónde los visualizo? Álgebra y geometría tienen que recordar. X igual a 1. ¿Qué es en el espacio? La representación.
¿De qué tipo de superficie conocida? Un plano Señora, un plano. Un plano x igual a uno, un plano paralelo al plano IZ, y x igual a -1 es otro plano también paralelo al IZ, es decir, que este conjunto S estaría dando la unión de dos superficies. X igual a uno en el espacio es un plano, x igual a -1 en el espacio es otro plano. O sea, es una unión de planos. Acá hago un paréntesis, porque creo que vale la pena. Cuando yo trabajo con la ecuación x igual a uno, por ejemplo, dependiendo en qué mundo yo estoy trabajando, es lo que esa ecuación representa. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando en R, x igual a uno, lo que representa es un punto. ¿Sí? Es como que hago la representación en el eje real, acá tengo el 0, acá tengo el 1, es este punto. Si estoy en R2, mi mundo es R2, x igual a uno es una ecuación que representa a puntos que a dónde los ubico en R igual a, en R2. X igual a uno. en una recta. Es una recta. Paso por acá. Esto, recta. Y bueno, como vimos recién, en R3 conocemos la representación de dónde están los puntos que cumplen la condición de que X es igual a uno. Si acá tengo el uno, es un plano. O sea, la misma ecuación, dependiendo en el mundo en el que estoy, puede representar cosas diferentes. Entonces, no solo es conocer la ecuación, sino saber en qué espacio estoy. Bueno, como ahora estoy en R3, x igual a uno representa un plano, en este caso también x igual a -1 representa otro plano. O sea que cuando ustedes hablaban en álgebra y geometría de planos, de la ecuación general del plano, de la ecuación segmentaria del plano y qué sé yo, estaban hablando de una superficie. Pero es probable que a lo mejor no lo llamaran superficie, decían plano, plano, plano para todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa en este segundo ejemplo? El que tengo acá. Tendría que identificar a todos los puntos en el espacio que cumplen con la condición de que x más y más z es igual a 2. También es algo que ustedes conocen. ¿A dónde los ubico? A todos los puntos que cumplen con esta ecuación. ¿Mm? ¿Dónde están? ¿Cómo es la pregunta, profe? Claro, ¿qué representa esta ecuación? Digo, ¿dónde encuentro a todos los puntos que cumplen la condición de que x más y más z es igual a 2? ¿Qué representa esa ecuación? ¿A qué tipo de superficie? Un plano. Una recta, un plano. Un plano. Una ecuación de ese estilo en el espacio representa un plano, donde lo que estoy diciendo es que el vector normal del plano es el vector de componentes 1, 1, 1, o podría, ¿por qué no pensar en lo que era la ecuación segmentaria del plano, que yo le escribía así, ¿no? Dividiendo ambos lados por 2 para dejar la igualdad a uno, y entonces en esta ecuación segmentaria yo obtenía la información de los lugares de corte del plano con cada uno de los ejes coordenados. Entonces en el caso del eje X, este plano corta en 2, en el caso del eje Y también corta en 2, y en el caso del eje Z también corta en 2. Entonces uno lo que hacía en la representación era el clásico dibujo de un triángulo. Bueno, medio feo el triangulito ahí, pero obviamente el triángulo no es más que una parte del plano infinito que yo debería dibujar. Entonces todos nos poníamos de acuerdo en considerar que dibujábamos el triángulo porque no era más que una forma de entender cómo el plano se apoyaba en relación a los ejes coordenados. Pero el plano es infinito. Ese triángulo es solo una porción del plano completo. Y bueno, era otro plano. Así que ya veíamos superficies en álgebra y geometría.
La primera superficie diferente que vamos a empezar a trabajar es la superficie esférica. La superficie esférica está conformada por puntos que cumplen una condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, por supuesto, lo que yo voy a necesitar tener es un número R constante, que es un número real positivo. Voy a necesitar un punto fijo en el espacio. Y entonces vamos a llamar superficie esférica de centro C y radio R al lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la condición de que están a distancia R de ese punto fijo C. Entonces son puntos que están a una distancia R fija de ese punto fijo C. Ese punto fijo es el centro de la esfera, ese R es el radio de la esfera. Y la idea es que si yo tengo un punto y hay un cierto valor de radio y quiero todos los puntos que están a distancia R de este punto fijo C, en álgebra y geometría para calcular la distancia entre dos puntos, yo sé que lo que puedo hacer es calcular el módulo del vector que une a esos dos puntos. Y entonces podría escribir todo esto que me tomó una oración y un poquito más coloquial, podría escribirlo a partir de una ecuación matemática. Esa superficie se puede pensar como todos los puntos, tales que cumplen una condición. El módulo del vector CP es siempre R. Y entonces, bueno, acá necesito trabajar con fórmulas conocidas. Ese punto C que es fijo se supone que va a tener sus coordenadas conocidas, entonces vamos a darles coordenadas cartesianas ABC. Este punto P, que es un punto cualquiera sobre esta superficie esférica, va a tener coordenadas X y Z. Y si yo quiero calcular el módulo del vector que los une, primero tengo que saber cómo se escribe el vector que los une. Entonces, si yo tengo que identificar las coordenadas del vector CP, ¿cómo se calculaba eso? P menos C. Sí, pero no se dice P menos C, es clásico decirlo así. El OP menos Ah, el OC. ahí va. El vector posición del punto P menos el vector posición del punto C. Que después, yo entiendo que uno dice P menos C, porque la cuenta es eso, pero no está bien dicho, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, aparece X menos A, Y menos B, Z menos C, las coordenadas, las componentes de ese vector. ¿Cómo calculo el módulo de un vector así? Fórmula, la raíz cuadrada, como ven acá, de la suma de las componentes del vector al cuadrado. Como ese módulo tiene que ser constante, en realidad lo que vamos a escribir es esto. Este conjunto está formado por los puntos de coordenadas X y Z, tales que la raíz de X menos A al cuadrado, más Y menos B al cuadrado, más Z menos C al cuadrado, todo eso tiene que ser R. Y ese sería como el primer paso. Pero hagan un poco de memoria en cuanto a cuando ustedes vieron en cónicas la circunferencia. En la circunferencia pasaba algo similar. Era como tapar esta parte relacionada con el Z. La presentación no usa la raíz cuadrada. ¿Qué es lo que se hace? Se eleva al cuadrado miembro a miembro y la presentación final de lo que va a ser una ecuación que represente a una esfera va a tener que ver con esto. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z menos C al cuadrado igual a R al cuadrado. Si alguien escribe la ecuación de la circunferencia de esta forma, por supuesto que no está mal. Está mal, está bien. Pero lo tradicional es que no aparezca esa gran raíz cuadrada porque lo que hacemos es elevar el cuadrado miembro a miembro. Esta es la primera superficie esférica que vamos a ver. Y entendiendo que ahora yo ya sé identificar a una superficie esférica, vamos a hacer estos tres ejercicios. Son muy simples, una dificultad que va de menor a mayor en este ejemplo. Primer ejemplo o primer ejercicio. Necesitamos escribir la ecuación de la esfera donde este es el centro y donde este es el radio.
O sea que este centro sería el que yo llamaría de coordenadas ABC. Entonces dijimos que la esfera se podía escribir a partir de una ecuación que era de esta forma. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z menos C al cuadrado igual a R cuadrado. Si yo tengo esa plantilla en mente, en el primer ejercicio, la cosa es como muy fácil. El A, el B y el C son el 1, el menos 2 y el 3. El R es el 2. Ya está. La ecuación de la esfera ya la tengo. Bastará con escribir x menos 1 al cuadrado más y menos 2, o sea, más 2 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado igual a 2 al cuadrado, 4. Simple, fácil. Ahora, apartado 2. Me pide determinar la intersección de esa esfera con cada uno de los planos coordenados. Yo ahora puedo hacer la representación, por supuesto, en GeoGebra como para que tenga una idea, pero, a ver, si yo quisiera hacer la intersección de esa esfera con el plano coordenado XY, ¿no? Yo tengo así, tengo X, tengo Y, tengo Z. Este plano coordenado, el XY, ¿qué ecuación lo puede identificar? ¿No es z igual cero? Mati, Z igual cero. Z igual cero. Entonces vamos a plantear eso. Vamos a hacer la esfera a la que la llamamos S. ¿M? S intersección con el plano XY. Entonces, al hacer esta propuesta, lo que estoy pidiendo es que encontremos los puntos en común sobre las dos superficies. La esfera, que la escribo como x menos 1 al cuadrado, más y más 2 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado igual 4, intersección con el plano de la forma z igual 0. Bueno, cuando z vale 0, yo puedo poner en vinculación las dos ecuaciones, reemplazar a z igual 0 ahí y ver que ahora todo esto, ¿cómo lo reemplazo? Bueno, manteniendo z igual 0, arriba tengo x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Y fíjense, cuando z vale 0, acá me queda 0 menos 3 menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Ese 9 no lo voy a dejar ahí, lo voy a juntar con el 4. Cuando lo junte con el 4, ¿cómo va a quedar esta igualdad? ¿Cómo queda? Igual 3. Simón, Menos 5. Menos 5. ahí va. Pero, 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 pero no es menos 3 pero. al cuadrado y queda posible. Ah, pero se pasa para el otro lado, claro. Tenés razón. Ahí estamos. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Cosa rara. Es una suma de cuadrados igualado a menos 5. ¿Qué digo ahí? Que es un absurdo. Gracias, Lauti. Esto es un absurdo. Y entonces el absurdo, ¿cómo lo interpreto en la situación que yo planteaba? Y si cuando planteo la intersección entre esta superficie esférica con el plano XY me encuentro que cuando lo planteo hay un absurdo, eso quiere decir que en realidad no encuentro intersección. Porque si hubiese tenido intersección lo hubiese encontrado. Qué absurdo. Entonces esa es la idea. Esta esfera con el plano XY no va a tener intersección. No hay intersección. Y puede pasar que sea positivo y no haya intersección, o sí o Ah, sí va a haber. no, no, ahí sí va a haber porque siempre en el caso de la esfera lo que vos tenés es suma de cuadrados. Entonces sí, sí. Vamos ahora a la intersección con otro de los planos coordenados, por ejemplo con este, con el plano IZ.
¿Qué ecuación representa a ese plano? X igual 0. Sí, señor. Entonces vamos a plantear la superficie, intersección con el plano IZ, que sería plantear que X vale 0, y para no hacerla más larga, ya pongamos lo que acá hice en dos pasos, lo voy a hacer en uno solo, ¿no? En la ecuación de la esfera, si yo reemplazo por X igual a 1, fíjense acá, perdón, por X igual a 0, quedaría 0 menos 1 al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, que es 1. Ese 1 lo voy a juntar con el 4 y en definitiva quedaría esto. Y más 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 3. ¿Se entiende eso? Ya fijé el x igual a 0, junté los números con los números. Y esto, en este plano x igual a 0, ¿qué representará esta ecuación? ¿Qué es? ¿Qué tengo ahí? Los puntos de la esfera en el plano Z. Sí, sí, pero digo, entiendo eso, pero cuando veo esa ecuación representa ahora a una curva que yo debería reconocer. Cuando yo ya fijo que x vale 0, acá en la intersección tengo una curva. Y esa curva tiene una presentación que debo reconocer porque es una curva conocida para mí. No es una elipse. No, No. Una una circunferencia. circunferencia. El centro, circunferencia. El centro es, por supuesto que yo ya estoy parada en x igual a 0, o sea que la primera coordenada del centro va a ser 0. ¿Y las coordenadas y z quiénes serían del centro de la circunferencia? Menos 2, 3. Sí. ¿Y cuál va a ser el radio? Ojo. ¿Cuál es el radio? La, Raíz de 3. la raíz de Ahí 3. va, raíz de 3. Tal cual. Ahí sí hubo intersección. Vamos a plantear acá, esta. ¿Qué pasa si ahora me quedo con este plano? Este plano que es el XZ es el que yo puedo representar por i igual 0. Entonces planteo S, intersección con el plano XZ, pongo i igual 0 acá, y ya pongamos esta condición, ¿no? En la ecuación de la esfera. Si i vale 0, 0 más 2, 2. 2 al cuadrado es 4. Ese 4, cuando lo junte con este otro 4, se cancelan. Y entonces la expresión quedaría así: x menos 1 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 0. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí no me dio negativo como para decir que hay un absurdo, me dio 0. ¿Qué tengo acá? Un punto. Un punto. ¿Cuál es ese punto? El punto 1, 3. Estás en el No, espacio. 1, 1, 0, 3. Ahí va. 1, 0, 3. Así es. Bueno, esto que nosotros hicimos acá, que es el estudio de la intersección de esta esfera con cada uno de los planos coordenados, por supuesto lo pueden ver si hacen la gráfica utilizando el GeoGebra, que está bueno. Después lo vamos a usar bastante. Esperen que voy a salir de la pantalla grande. Voy a abrir una nueva de GeoGebra porque tengo abierto para usar otras cosas. Vamos a poner la letra mínimo 18. Vamos acá, la 3D. Y era. eh, esperen que tengo la memoria de, no sé, ahí. Quiero acordarme acá. Sería.
x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 4. Uno pone la ecuación y tiene el dibujito de lo que es la esfera. Bueno, fíjense, el eje X es el rojo, el eje Y es el verde, el eje Z es el azul. Fíjense que siempre por defecto GeoGebra hace el gráfico en ese grisecito de z igual 0. Y con z igual 0 no tiene intersección. No hay nada que tengan en común. Si yo ahora planteo la intersección con x igual a 0, con x igual a 0, ahí estoy viendo la intersección, es esa circunferencia que nos había dado antes. Y si la intersección la hago con y igual 0, ahí veo en el dibujito el puntito que me lo está dando y todo, ¿no? Puntito que ya lo habíamos encontrado. Bueno, eso. Y ahora, en el apartado 3, nos encontramos con la situación de probar que esta ecuación representa una esfera y para ver que representa una esfera yo tendría que poder interpretar bien quién es el centro y quién es el radio. Entonces, para interpretar quién es el centro y quién es el radio, la tengo que escribir en esa forma canónica, en esa forma estándar que la presentamos en la definición. ¿Qué tendría que hacer yo con esta ecuación para darme cuenta que realmente va a ser una esfera? ¿Qué les parece? Reformularla, o sea, escribirla. Sí. Y reformularlo como, haciendo qué? Clásico. Completar cuadrados. Exacto. A ver, con X, ¿necesito completar cuadrados? No, porque aparece la expresión x al cuadrado, pero no aparece una expresión que sea solo con x. Entonces x cuadrado quedará x cuadrado. Después, aparece y cuadrado y aparece un término lineal en y. Así que los voy a escribir uno a continuación del otro y voy a dejar un espacio para completar ese cuadrado que necesito. Entonces voy a dejar más. Y después aparece z cuadrado más 4z, que también hay una expresión lineal en z, y en vez de poner menos 4 igual 0, yo voy a poner directamente igual a 4. Ahí lo reescribí un poquito, dejando espacios en blanco a propósito. Entonces la idea es completar cuadrados con y luego completar cuadrados con z. Yo tengo estos dos términos, y cuadrado menos 2y. Acuérdense que cuando uno hacía el cuadrado de un binomio, la fórmula es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, en esta representación estoy considerando que el primero es y, porque aparece y al cuadrado. Necesito identificar a este término como el doble producto del primero por el segundo, porque acá lo que tiene que aparecer junto con él es el cuadrado del segundo. Entonces digo, bueno, menos 2i tiene que ser dos veces lo que yo llamo el primero, que para mí va a ser el i, por lo que yo llamaría el segundo, que no sé quién es. Si yo despejo de ahí, cancelo el 2 con el 2, cancelo el i con el i, menos 1 es b. Entonces, ¿quién necesito que aparezca? El cuadrado de b. Por lo tanto, acá va a aparecer menos 1 al cuadrado. Pero si yo hago aparecer algo y no quiero que la expresión original no cambie, yo tengo dos opciones. O del mismo lado de la igualdad sumo y resto la misma cosa, o a ambos lados de la igualdad sumo la misma cosa, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, si yo del lado de la izquierda estoy sumando menos 1 al cuadrado, acá también voy a sumar menos 1 al cuadrado. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con el término en z. Tengo estos dos términos, de los cuales ahora
quien va a ser candidato a ser llamado el primero es z, porque aparece z cuadrado, y ahora 4z es quien tiene que ser el rol de el doble producto del primero, que para mí es z, por el segundo, lo llamo B estrella por las dudas para que sea otro B, que va a ser el segundo. Y bueno, de ahí despejo. Despejo, cancelo z con z, después puedo simplificar el 4 con el 2, b es igual a 2. Entonces, ¿quién necesito que aparezca? El cuadrado de ese b. Entonces acá aparecerá 2 al cuadrado, y como no quiero que la cosa no cambie, acá me quedará 2 al cuadrado del lado de la derecha. Eso me permite que yo ahora a continuación pueda escribir. Este queda igual. Y ahora, estos tres términos, ¿cómo los voy a escribir? Porque los quiero agrupar en el cuadrado de un binomio. Y menos 1 al cuadrado. Perfecto. Más estos tres, ¿cómo los escribo? A partir del cuadrado de un binomio. ¿El cuadrado de quién? Y más Z 2. más 2. Z más 2. Zeta más 2. Y bueno, y del otro lado me queda 4 más 1 más 4. 9. En esta ecuación, que ya tiene la forma canónica, la forma estándar de la esfera, digo, es una esfera donde el centro, ¿quién es? 0, 1, 0 2. menos 1, 2. 0, 1, No, 1 menos 2. menos 2. ¿Sí? Siempre tengo que elegir los numeritos que van anulando a cada uno de esos binomios. Y donde el radio, ¿quién sería? 3. 3. Es la raíz cuadrada del numerito que ha quedado. Bueno, ya habían hecho seguramente en álgebra y geometría problemas de encontrar alguna cónica y tenían que completar cuadrados. Bueno, acá vuelve a escena el completar cuadrados. Así que de tanto que lo van a repetir, se lo van a recontracordar. Bien, esa fue nuestra primera superficie esférica. La primera superficie que vemos, la superficie esférica. Vamos con otras superficies. Esta superficie es la superficie cilíndrica. Una superficie en la que a lo mejor si yo les pregunto, bueno, superficie cilíndrica, uno diría, estamos hablando de un cilindro. Y cuando uno habla de un cilindro, automáticamente se hace la idea clásica de la escuela secundaria del cilindro, donde la base es un disco y tengo una altura, la representación clásica de una latita de tomate, del termo, qué sé yo. Visualmente uno reconocería eso como cilindro. Pero eso no es más que una posible representación de un cilindro en forma acotada. Hay otras superficies que también va a tener el nombre de cilindro, porque cuando hablamos de cilindro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Estamos hablando de que yo lo que voy a tener es una curva en un plano. La curva C en el plano es esta que está dibujado acá, que la estoy repasando también en rojo. Esa es la curva. Esa curva va a tener el nombre de curva directriz. Y vamos a tener L, una recta no paralela al plano, donde, ¿a dónde voy a haber generado el cilindro? El cilindro va a ser el conjunto de todos los puntos que queden al mover una línea que recorra toda la curva directriz y que se mantenga paralela a esa dirección de la recta L que no formaba parte del plano sobre el cual esta curva directriz está. Entonces, yo tengo una curva directriz, la curva que dirige la batuta, digo siempre. Por cada uno de los puntos de la curva directriz, voy a trazar una recta que va a tener la misma dirección de la recta L que me dan al principio. Entonces, por este punto, voy a trazar una recta paralela a esa L. Por este otro punto, una recta paralela a L. Por este otro, una recta paralela a L. Y así, voy transitando todos los puntos sobre la curva directriz, trazando rectas que son paralelas a una misma dirección. Cuando uno todos los puntos de todas esas rectas en azul que dibujé, estoy generando el cilindro.
O sea que esa es la definición de un cilindro. El conjunto de puntos generados al mover una línea manteniendo una dirección a lo largo de todos los puntos que están sobre esa curva directriz. Y entonces ahora entiendo que una superficie como esta, que solamente estamos haciendo un recorte, porque es una superficie, imagínense que las rectas de por sí no son una región acotada, eso que parece una sábana, ahora para mí es un cilindro. Entonces, veamos algunos ejemplos de los que nosotros vamos a trabajar. El mundo cilindro es muy amplio. Nosotros vamos a trabajar dentro de un grupo acotado de cilindros. O sea, la vamos a hacer difícil, pero no tanto. Nosotros vamos a poder reconocer a los cilindros en el espacio porque los voy a poder representar con una ecuación en las cuales alguna de las variables X o Y o Z no están. Entonces, fíjense esta, Z igual a Y cubo. Eso tengo que interpretar que es para todo X, porque la X no está representada o no forma parte de la ecuación en juego. Bueno, eso tengo que entender que en el plano YZ yo tengo la representación de esta curva en el plano YZ es una curva y esa curva es la curva directriz. Y las generatrices, que son todas estas rectas que se van a mantener paralelas entre sí y que van a ir pasando por cada uno de los puntos de la curva, las generatrices van a ser paralelas al eje relacionado con la variable que acá no forma parte de la ecuación. O sea que las generatrices van a ser todas paralelas al eje X. Para que se vea, yo tengo acá un GeoGebra que es este. Yo tengo así, miren, yo tengo la curva dibujada, z igual y cubo, ¿no? Que era la ecuación, que es la curva que está dibujada en rojo. Tengo acá la curva en el plano y z la tengo dibujada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Por cada uno de los puntos de esta curva tengo que trazar rectas que son paralelas al eje X. Entonces, este punto que es móvil para mí, yo me voy a ir cambiando de lugar. Todos los puntos que están sobre estas rectas van a ser puntos que van a estar sobre esta superficie cilíndrica. Bueno, Profe, tenía. pregunta. ¿Siempre vamos a hacer que sea la línea paralela a alguno de los ejes? Sí, nosotros sí. Pero podría estar el caso que no. O Sí, sea, puede estar. sí, obvio, y la ecuación ahí queda un poco descontrolada. Sí, pero entonces dentro de todo vamos a trabajar con este tipo de cilindros que no nos van a traer tantos problemas y que van a ser dentro de todo fáciles de identificar. Ahora digo, bueno, ¿y cómo hago yo para representar toda esta superficie cilíndrica? Una opción puede ser que cuando yo vaya trazando estas rectas le pida a GeoGebra que me vaya dejando los dibujitos de todas las rectas en juego. Entonces, lo que le puedo pedir a GeoGebra acá es que se le llama activar rastro. Entonces, cuando yo vaya moviéndome en este puntito, me va a ir dejando como las fotos de todas esas rectas. Chingui, 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 chingui. Ahí. ¿No? Si yo giro, digo, ah, mira lo que parece que voy generando, ¿no? Es esa superficie, esa sábana infinita, con esa forma, con esa curva. Y por supuesto, yo después a GeoGebra le digo, dibujame z igual a y cubo, y cuando le pido que me lo dibuje, fíjense que ahí lo tengo. Todas esas curvas, perdón, todas esas rectas están dispuestas sobre lo que GeoGebra me dibujó como superficie cilíndrica. Si yo hago un zoom, ahora acá las curvas, las rectas en negro van a desaparecer. Pero bueno, ahí tengo el dibujito. ¿Mm? Hay otro cilindro que es clásico, parecido a este, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Ese u otro del estilo, ¿no? Pero que digo, ese dibujo es el que a lo mejor más se ajusta a la idea que yo tengo
arrastrada desde la escuela de lo que sería para mí un cilindro. Cuando yo tengo esta ecuación, digo, ¿por qué me doy cuenta que es un cilindro? Y porque es una ecuación en la que, por ejemplo, acá la variable z no está. Entonces yo acá tendría que decir que esto es para todo z. Entonces, sobre el plano xy, la gráfica de la curva x cuadrado más y cuadrado igual 4, que es una circunferencia, es la gráfica de la curva directriz. Y en este caso, todas las generatrices, o sea, todas esas rectas que se van a mantener paralelas a una dirección, van a ser paralelas al eje z. Está relacionada con el eje, está relacionada con aquella variable que no aparece en la ecuación. Entonces hacemos esa representación de nuevo con GeoGebra, que me permite hacer eso. Yo tengo dibujada la curva x cuadrado más y cuadrado igual 4, que es una circunferencia en el plano xy de radio 2. ¿Qué voy a hacer? Por cada uno de los puntos sobre la circunferencia, voy a estar trazando una recta que se mantenga paralela al eje z. Entonces, bueno, si voy girando, todo lo que vaya haciendo la unión de todas esas rectas son puntos que van a estar en la superficie cilíndrica. Si yo le pido que me active el rastro para ir dejando las fotos de las diferentes rectas, me voy a dar cuenta que se genera esto, ¿no? Si yo giro, este es el dibujo, el cilindro. Pero bueno, si yo le pido a GeoGebra ahí, dibujame x cuadrado más y cuadrado igual 4, ahí no se ve. Voy a hacer un zoom para que se vaya el rastro de las rectas. Ahí tengo el dibujo. Ese es mi cilindro. ¿Mm? Por supuesto que esto es una posibilidad. Después puede estar el cilindro acostado en relación a otro de los ejes coordenados, pero es como una representación clásica. Y entendiendo eso, fíjense cómo estas superficies que vamos a dibujar en esta propuesta también van a ser cilindros. Fíjense, la ecuación z igual a seno de x. En el plano zx, o sea, hago de cuenta que el y no está, en el plano zx, esa curva la sé dibujar, es la función seno. Pero cuando ahora esa ecuación la hago funcionar en R3, entendiendo en esa escritura que esto es para todo y, en este caso el dibujo, fíjense que el eje y, que es el eje verde, por cada uno de los puntos sobre la curva estoy trazando una recta paralela al eje Y en el eje que es de color verde. O sea, genero como lo que uno llamaría una chapa, ¿no? Las típicas chapas, bueno, eso es una superficie cilíndrica. Y en este otro caso, en esta ecuación, bueno, parecida a la inicial, esto sería para todo x. En el plano ZY tengo la gráfica de una parábola, z igual a y cuadrado, pero cuando ahora involucro esa misma ecuación en el espacio sería para todo x, que quiere decir que por cada uno de los puntos de la parábola voy a trazar una recta que se mantenga paralela al eje x. Esa unión de rectas generan esto que parece como una gran canaleta infinita, que es una superficie cilíndrica. Después, les propongo, es interesante esta propuesta porque es una misma ecuación representada en espacios distintos, representa cosas distintas. Por ejemplo, si yo estaría parada en el plano XY y me dicen dibujar los puntos que se encuentran vinculados con esta ecuación y igual al logaritmo natural de x, lo que hago en el plano XY es la gráfica de una curva de la función logaritmo natural. Pero sin embargo, cuando esa misma ecuación ahora la hago funcionar en el espacio, tengo que pensar que es para todo z. Entonces ahí se genera un cilindro donde las generatrices son todas paralelas al eje z. Bueno, y con cada uno de los tres casos dibujados es la misma ecuación en el plano y en el espacio lo que cada una estaría identificando. ¿Mm? Bien, vamos con otra de las superficies con la que vamos a trabajar, que son las superficies cónicas. Lo que uno llamaría comúnmente un cono.
Y cuando uno hace alguna alusión a algo que se puede acordar de lo que es un cono, la representación visual que uno puede llegar a generarse es, no sé, el cucurucho de lado, el bonete de cumpleaños, o sea, conos relacionados con eso, ¿no? Con esa representación. Pero un cono o una superficie cónica es mucho más que eso. Para definir un cono, lo que vamos a decir es lo siguiente. Esa superficie cónica, ¿por qué está generada? Está generada por una recta generatriz, que es la que está marcada acá en rojo, que pasa ahora por un punto fijo al que se lo llama vértice y que sigue la trayectoria de una curva llamada directriz. Ese vértice vamos a necesitar que esté fuera del plano de la curva directriz. Eh, Reformulándolo, vuelvo a tener una curva directriz, como la tenía para la superficie cilíndrica. Ahora, las generatrices van a cumplir otra condición. Antes, en el cilindro, las generatrices eran todas rectas, que iban pasando por puntos de la curva directriz y que entre sí iban manteniendo la misma dirección, eran todas paralelas. Acá las generatrices van a cumplir otra condición. Van a tener que ir pasando por cada uno de los puntos de la curva directriz, pero ahora no es que se mantienen paralelas entre sí, sino que la condición que cumplen es que tienen que ir pasando siempre por un punto fijo que se llama vértice. Entonces, por este punto de la curva directriz, trazo la recta que une ese punto con ese punto fijo. Todos los puntos que están sobre esa recta en azul van a formar parte del cono. Paso por otro punto de la curva directriz. Lo uno con ese punto fijo. Bueno, estos puntos de esa recta forman parte del cono. Y así, transitando por cada uno de los puntos de la curva directriz. Lo que quede generado se lo va a llamar cono, ¿no? Si tuviese que hacer un dibujito con GeoGebra, acá tenía uno por acá. Con los conos también vamos a hacer algo muy especial, vamos a trabajar con conos muy específicos, ahora se los voy a presentar, pero en principio podría pasar esto. Yo tengo un punto que es fijo. Tengo en este caso este dibujo de la curva directriz, que lo que hice fue hacer una circunferencia en un plano. Si yo voy variando este punto, lo que voy a ir viendo es que todos esos puntos que están sobre las diferentes rectas que se generan van a ser los puntos que están sobre el cono. Si lo miro por acá arriba, bueno, voy a pedirle a GeoGebra que en el gráfico de esas rectas me deje el rastro. Entonces voy a ir viendo, chingui, 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 chingui. Voy a tratar de no hacer zoom para que no se me vaya, pero sí de girar. ¿Eh? Esto es lo que tengo como dibujo del cono. Bueno, particularmente, nosotros vamos a trabajar con conos de este estilo, los que cumplan alguna representación canónica como esta, que son los conos elípticos, que son los que cumplen la posibilidad de ser escritos de esta forma: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. Esa sería una representación estándar de los conos que vamos a trabajar. O sea, son conos que van a tener a alguno de los ejes coordenados como ejes del cono. Vamos a este ejercicio. Supongamos esta ecuación, así como está escrita, yo podría reformularla en la presentación y podría escribirla así: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado. Podría ser otra forma de reformular la presentación. Cuando la escribo de esta forma,
la idea es que uno pueda encontrarse con estas características, que ahora vamos a tratar de verlo en un ejemplo. Cada vez que intente intersectar a la superficie para esta presentación, con planos paralelos al XY, por ejemplo, algo así, plano paralelo al XY, lo que me voy a encontrar con la intersección es con elipses. Por supuesto pueden ser de elipse o podrían llegar a ser circunferencias también, pero en general pueden ser elipses, con planos que sean paralelos al plano XY. Con planos paralelos al XZ, o sea, bueno, no sé, va a quedar medio desastroso lo que voy a hacer. Al XZ, acá abajo. Con lo que me voy a encontrar es con hipérbolas. No sé, no me va a quedar muy lindo el dibujo. Así, así. Ahora lo hago sobre el GeoGebra. Y con planos paralelos al IZ también voy a tener hipérbolas. Y tener en cuenta esto, ¿no? El eje del cono corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. Entonces, en este caso, estos conos tienen como eje del cono al eje Z. Las trazas en los planos coordenados paralelos a este eje son rectas que se cortan. Bueno, vamos a hacer una representación con un ejemplo en concreto para que podamos ver mucho más fácil todas estas observaciones. Acá. No, voy a abrir otro porque se lo voy a usar para después. Tamaño de letra 18. Y 3D. Y le saco este plano. Bueno, lo dejo ahí. Voy a ponerle el nombre a los ejes así nadie se pierde, aunque uno ya se acostumbra a los colores. A ver, voy a escribir x al cuadrado más z al cuadrado sobre 4 igual a z al cuadrado sobre 3. A ver qué interpretó. Ah, hay algo que no. Ah, ¿qué pasó? Me tomó todo lo que quería. Perdón. Entonces, x al cuadrado más y. Ah, capaz que puse z. El cuadrado sobre 4 igual a z al cuadrado. Bueno, lo pongo así, ¿no? Ahí GeoGebra me está haciendo el dibujo. Pero digo, yo puse esto, ¿no? Puse x al cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a z al cuadrado. Cuando uno necesita hacer el gráfico, yo estoy como siempre, acá haciendo el final de la película, les estoy mostrando el dibujo del cono. Pero cuando uno por primera vez tiene que hacer el gráfico de una superficie de la cual me dicen, mira, yo sé que la superficie está representada por esta ecuación y no tengo idea cómo va a ser la gráfica, me tengo que posicionar en un punto de ir identificando qué tipo de intersección puede tener esta superficie con los ejes coordenados, con los planos coordenados y con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, bueno, es como hacer una radiografía, tirar rayos X en diferentes direcciones para tratar de hacerme una idea y después hacer la representación 3D de esta superficie. Lo que decía el apunte era que con planos paralelos al XY se iban generando elipses. Entonces podría, ¿por qué no? Poner acá, ya lo voy a hacer después en otro.
Z igual a A. Fíjense, bueno, voy a borrar eso que puse. Necesito que se vea el deslizador. Esta gráfica. Esto no. Acá. Fíjense, si yo voy subiendo el deslizador, bajando, deslizador en sus valores, que automáticamente la GeoGebra lo hace desde -5 a 5, yo lo que voy a ir viendo es esas intersecciones que son las que veíamos nosotros que eran elipses, ¿no? Y por supuesto, la visualización más oportuna es ver realmente el tipo de intersección. Ahí. Si yo quiero con planos de la forma I igual a constante, pongo I, ahí aparecen las hipérbolas de las que hablaba, pero un caso particular donde no tengo hipérbolas es en el plano XZ. Fíjense, con eso me gustaría quedarme un ratito. La ecuación de la superficie, dijimos, era x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a z cuadrado. Si yo quiero hacer la intersección con el plano XZ, que es lo que estoy viendo ahí, esa cruz, tendría que decirle, bueno, lo quiero intersectar con el plano y igual 0, ¿no es cierto? Cuando yo pido esa intersección, este sistema se termina transformando en y igual 0, y como y igual 0 lo puedo reemplazar acá arriba, me quedaría x cuadrado igual a z cuadrado. ¿Cómo continúo esto? Y igual 0, que x al cuadrado sea igual a z al cuadrado. ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedo despejar? ¿Cómo lo puedo escribir? Y el, Paso como raíz Dale, si aplico raíz miembro a miembro, que no es pasarla, aplico raíz miembro a miembro, ¿qué me de quedaría? raíz. ¿Me queda? O sea, queda x igual a z, pero con la raíz quedaba, tiene que quedar positivo y negativo. Claro, en realidad vamos a hacerlo como corresponde. Sería x cuadrado igual a z cuadrado. Si yo lo que hago es aplicar raíz cuadrada miembro a miembro, lo que queda de cada uno de los lados es valor absoluto de x. Perdón, valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de x igual a valor absoluto de z. Y si dos números tienen el mismo valor absoluto, lo que sí puedo decir es que o son iguales o son opuestos. Entonces aparece eso. X es igual a más o menos z. O sea que una opción, Pero ¿no quedaría que más menos x es igual a más menos z? si yo te digo esto, a ver, valor absoluto de A igual a 3. ¿Vos qué me vas a decir? Bueno, ahí sí, que ¿Qué, es qué vas a igual a decir? menos, que a es igual a -3 y a 3. Bien, así. Si yo este lugar 3 te hubiese puesto valor absoluto de 3, era lo mismo. Valor Sí, absoluto. Y si hubiese puesto esto, también era 3. lo mismo. Sí. O sea, la idea es que vos pienses que si hay dos números que tienen el mismo valor absoluto, es porque son o iguales u opuestos. No hace falta ponerle el más menos de los dos lados. A eso voy. Con que se los pongas de un solo lado ya estaría bien. Entonces, la igualdad de valor Bien. absoluto entre dos números hace que o sean iguales o sean opuestos. Entonces, de acá tengo la posibilidad de decir dos cosas. Una opción es que x sea igual a z, acompañado de y igual 0, y otra opción es que x sea igual a menos z, acompañado de y igual a 0. En el espacio, ¿esto qué representa? En el espacio, x igual z, y igual 0.
una función lineal, No, Simón. ¿no? Una Vamos a ver. recta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Una recta. Pero fue más como con pregunta, ¿no es cierto? No están convencidos. Vamos a pensarlo así. I igual 0 en el espacio que representa. Plano. Bien. X igual Z en el espacio que representa. Un plano para todo I. Otro plano. En la intersección de los planos, lo que estoy generando es una recta, que sería esta. Y la otra ecuación, que anda por acá abajo, que es esta, perdón, la del otro sistemita, ¿a quién representa? A esta otra recta. O sea que eso era lo que por ahí decía en el PDF. Hay un caso particular en donde haciendo la intersección con planos paralelos al plano XZ, en casi todos tengo hipérbolas, excepto en el plano XZ donde tengo dos rectas, ¿no? Entonces por eso les decía que hay un caso particular. Bueno, borro todo. Si yo hacía variar el I igual a un cierto numerito, yo empiezo a ver hipérbolas, fantástico. Pero específicamente cuando lo hago a la intersección con el plano XZ, que sería I igual 0, ahí tengo dos rectas. En el resto voy a tener siempre hipérbolas. Y lo mismo si en vez de pensar que voy a intersectar con planos de la forma I igual a constante, es con X igual a constante, ¿no? Si es X igual a constante, en algún momento tengo con el plano IZ dos rectas, pero en el resto voy a tener siempre hipérbolas. ¿Mm? Bueno, esta representación de cono es la que se vincula con esta presentación canónica, esta. Ahora, puede pasar que ese numerito menos no esté delante de la variable z cuadrado, sino que puede como cambiarse de lugar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo algo así? X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual 0. El que lleva el menos ahora es la expresión que tiene el i al cuadrado. Si eso lo tengo que representar, seguramente es un cono, pero ahora, como dice acá, el eje del cono corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. O sea que el eje del cono va a ser el eje i. O sea que la representación del cono va a ser algo así. Se acuesta sobre el eje Y. Lo que este cono abrazaba al eje Z, porque el eje Z era su eje, ahora en una representación como esta, el eje del cono va a ser el eje Y. O sea, va a quedar como un cono acostado. Profe, Señor, esto, o sea, es una representación de un cono que no tiene límite, o sea, acá nada más se está viendo una parte, pero si claro. tuviera un tope, o sea, si tuviera un tope arriba y abajo, Sí. también aparte de elipses se verían dos puntos en el límite, ¿no? No, 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 no. Ponele que yo te haya dicho, No. bueno, yo quiero este cono, con una cierta acotación. Hasta el plano Z igual a, no sé. Acá ponele que acá tengo z igual a 5, el plano z igual 5, le intersecta sobre esa elipse, y por acá abajo sigue, 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 z igual a menos 5, tengo el plano, y donde se corta en esta elipse. Suponete que te digo, mira, quiero trabajar con esta ecuación, pero con los valores de z entre menos 5 y 5. Bueno, el dibujo del cono es tal cual lo que está ahí, eso que es acotado. Dos Sí. pedacitos de cono de cucurucho de helado. Cuando yo no te ponga ninguna condición para la z, va a ser todo el cono infinito. Por eso, pero digo, ahí, vos con una condición de límite entre 5 y menos 5. Si Sí. yo veo el plano, por ejemplo, ZX, y lo llevo al límite, se verían dos puntos, ¿no? Lo que no entiendo es qué querés decir con que el plano ZX lo llevo Por al... ejemplo, si yo lo empiezo a mover, el plano ZX, lo empiezo a mover en Y hacia adelante.
va a llegar un punto en el que ya no va a haber más cono porque yo lo Ah, estoy ya acotando, entendí. pero en el límite va a haber 2 puntos, ¿no? Sí, ya entendí lo que me quisiste decir, sí. Sí, digamos, Bien, sí, ponele justo, pasa por acá y pasa por acá porque estoy haciendo la intersección con un plano de esta forma. eso. Sí, sí, te entiendo. Por eso, dependiendo de si yo le pongo alguna condición a Z, bueno, no van a ser siempre hipérbolas. Pero por supuesto que todas estas observaciones que estamos haciendo es para cuando Z no tiene ninguna restricción. Sí, entendí tu pregunta ahora. Bien. Ujú. Profe, Diga, lo mismo no pasaría con A y B. Si los dos son uno, no se forma una elipse, ¿qué se forma? una circunferencia. Claro, claro, claro. Cuando uno pone A, B, C, está dando la posibilidad de que el A, que el B y que el C sean distintos. Pero en el caso de que A y B sean iguales, en lugar de elipses, los que voy a empezar a tener son circunferencias, tal cual. A ver, eh, ir a bajar acá. Ahora vemos esos conos. ¿Dónde era que estaba? Acá. Suponete que acá vuelvo a I igual a constante, pero acá pongo como vos me dijiste que el X, ahí, fíjate, Z quería poner. Si hago intersecciones, vos fíjate que la representación de este cono que la dejo ahí es x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. El a, el b y el c son todos iguales, ¿no? Bueno, cuando veo las intersecciones con estos planos, miro de arriba, tengo circunferencias. Así es. El a y el b son distintos, donde que ahí le pongo sobre 5 y ahí empiezo a tener elipses. ¿Estamos? Bueno, y acá solo un par de ejemplos relacionados con tipos de conos que podemos trabajar y ya les digo, puede pasar que los conos ahora queden con otros ejes, pero que van a ser o el eje X o el eje Y o el eje Z, los ejes de los conos que vamos a estar trabajando nosotros. ¿Mm? Acá no vamos a trabajar ¿se acuerdan que ustedes trabajaron en álgebra y geometría con cónicas que no solo estaban trasladadas, ya el centro no era el origen, sino que eran rotadas? Con esas situaciones nosotros no vamos a estar trabajando, ¿eh? En superficies. Y caemos ahora en lo que son las superficies cuádricas. Eh, Esto les tiene que, mm, no sé, provocar un recordatorio de cuando veían cónicas. Las cónicas no eran más que curvas que se podían escribir a partir de una ecuación de segundo grado en las variables x e y. Bueno, ahora vamos a llamar superficies cuádricas. La gráfica de una ecuación de segundo grado en las variables x y z se denomina superficie cuádrica y esa superficie cuádrica va a estar representada por una ecuación de este estilo. Ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dxy más e y z más f por xz más gx más h por i más iz más j igual 0. ¡Wow! Donde todos estos numeritos, el a, el b, el c, el d, el e, el f, g, h, i, j, son números. Para que esta ecuación en las variables x y z sea de segundo grado, mínimo alguna de estas constantes no debe ser cero. Porque si todas esas que marqué llegaran a ser cero, es decir, que desaparecen, me queda una ecuación como esta. Y una ecuación como esta es lineal en x, en y y en z. No va a representar una superficie cuádrica. Necesito que alguna de estas constantes no sea cero. Ahora, recuerden, cuando ustedes trabajaban con cónicas
y aparecía en la ecuación de esa cónica una expresión que tenía que ver con número por x por y, me daba a entender que qué pasaba con esa cónica. Si yo la tenía que representar, porque miles de veces habrán trabajado con ecuaciones y ustedes tenían que descubrir qué tipo de cónica representaba. Si aparecía en esa ecuación la expresión número x por y, me daba ya la pauta de que qué pasaba con esa cónica. Bueno, no sé, a lo mejor no todos tienen álgebra y geometría aprobada, pero los que sí, No, si aparece una expresión que tenía que ver en aquel momento en álgebra y geometría con número por x por y, me daba a entender a mí que esa cónica iba a estar rotada. Entonces nosotros no vamos a trabajar con estas superficies cuádricas rotadas. Por lo tanto, las expresiones que vamos a estar trabajando van a ser expresiones en donde no va a aparecer esto, no va a aparecer esto y no va a aparecer esto. Nosotros, ¿no? Entonces, dentro de las dificultades con las que me puedo encontrar con estas superficies cuádricas, estamos un nivel más abajo en dificultad. Y entonces ahora vamos a empezar a ver, vamos a presentar los tipos de superficies cuádricas con los que vamos a trabajar. Y vamos a hacer un estudio de estas superficies. Yo sé que va a parecer un poco denso, largo, lo vamos a hacer para una superficie cuádrica y después es como, bueno, copien y peguen para el resto, de alguna manera. Para poder hacer el estudio de una superficie cuádrica, del estudio me refiero a ser la gráfica de la superficie, lo que se intenta hacer es el estudio de las intersecciones de estas superficies con planos paralelos a los planos coordenados, intersección con los planos coordenados, intersección con los ejes coordenados. Para que después de haber hecho todo ese estudio en rayos X diga, ah, ahora entendí cuál es la gráfica de esta superficie. Un poco lo que intentamos hacer con el cono muy rápido, lo vamos a hacer un poco más lento para la primera superficie cuadrítica que vamos a presentar, que es la elipsoide. Van a aparecer nombres muy extraños, pero después nos vamos a ir amigando, tranquilo. Siempre lo que vamos a estar presentando es la ecuación canónica como la estándar, la que deberíamos reconocer. La representación canónica de una elipsoide, fíjense cómo es. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Antes con el cono, ¿se acuerdan que estaba igualado a 0? Empiecen a ver esas diferencias en las presentaciones. Acá era en el cono elíptico x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual 0. Ese menos es cierto que podía cambiar de lugar y si cambiaba de lugar cambiaba la orientación del cono. Pero se dan cuenta que acá es el igual a 0 en esta presentación canónica. Bueno, con la elipsoide, en la ecuación canónica es siempre sumas y esas sumas están igualadas a 1. Cuando ustedes vayan a estudiar, tómense el trabajo de hacerse ese resumen, ¿no? De cómo es la presentación canónica. Y acá ya me está dando de nuevo el final de la película. Me está diciendo, mira, el dibujo vas a encontrarte es esto, y acá están las trazas. Te hace un poco el resumen de tipos de trazas que vamos a encontrar. A esta superficie se la intersecto con planos paralelos al plano XY voy a encontrarme con elipses. Si la intersecto con planos paralelos al XZ, otra vez elipses. Y si la intersecto con planos paralelos al IZ, voy a tener otra vez elipses. Bueno, esto es muy rápido. Entonces la idea, ¿a dónde está? Acá. Es que podamos hacer un estudio para una superficie particular que yo ya la tengo cargada en GeoGebra, que no estoy dejando visible la gráfica porque quiero hacer un poco ese paso por paso en algunas cuentas que son necesarias para mí. Yo voy a estar trabajando con esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 9 igual a 1. Esa es la
sugerencia para trabajar con un ejemplo en concreto. Entonces yo lo primero que hago cuando quiero hacer la gráfica de eso, estoy pensando, posiciónense en esta situación. No tengo idea de lo que tengo que dibujar. Voy a empezar a ver qué pasa cuando intersecto esta superficie con diferentes regiones del plano y voy a ir tomando nota de eso. Y en ese tomar nota después haré mi croquis. Entonces lo primero que se plantea, si quiero hacer un estudio completo, es pensar en la intersección de esta superficie con el eje X. Supongamos que yo quiero hacer la intersección de esa superficie con el eje X. ¿Qué pasa? Digo, bueno, ¿qué particularidad tienen todos los puntos que están sobre el eje X? Todos los puntos que están sobre el eje X, ¿qué particularidad tienen? Una característica que comparten todos los puntos sobre el eje X. Que Y Z Z y son es cero. igual Z. Claro, entonces voy a poner eso. Voy a poner Y vale 0, Z vale 0, y eso se lo voy a imponer a la ecuación de la superficie con la que trabajo. Para no hacerlo largo, digo, bueno, ya lo impongo. Y vale 0, Z vale 0, entonces la ecuación queda restringida a esto. Y si x cuadrado vale 1, es porque x, ¿quién es? Más menos 1. Sí, señora. Entonces lo que me doy cuenta es que tengo dos puntos. Un punto que lo llamaré P sub 1, de coordenadas 1, acompañado por y igual 0 y por z igual 0. Y un punto que lo llamaré P sub 2, que será menos 1, acompañado por y por z igual 0. Digo, mira, yo no tengo idea del tipo de superficie que tengo que dibujar, pero seguro pasa por este punto, que es el que yo estoy llamando P sub 1, y por este otro punto, que es el que yo estoy llamando P sub 2. Sigo, pasa por ahí. Ahora, ¿cómo hace? No sé. ¿Qué propongo? Hacer S intersección con el eje Y. Hacer la intersección con el eje Y, ahora de nuevo, ¿qué particularidad tienen todos los puntos sobre el eje Y? Que X y Z valen 0. Cuando impongo eso en la ecuación de la superficie, me termina quedando y cuadrado sobre 4 igual a 1. Eso quiere decir que y, ¿quién es? Más menos 2. Sí. Entonces aparecen otros dos puntos. Un P sub 3 que será 0, 2, 0. Y un P sub 4 que será 0 menos 2, 0. Que sería este puntito de acá, el P sub 3, y este puntito de acá, el P sub 4. Y me falta la intersección con el otro eje en cuestión. Voy a hacer S, intersección con el eje Z. El eje Z, la particularidad que tiene es que X es igual a 0, que Y es igual a 0. Cuando lo pongo en la ecuación me termina quedando Z cuadrado igual 9 igual a 1, o sea, Z igual a más menos 3. Aparecen otros dos puntos. P sub 5, 0, 0, 3 y P sub 6, 0, 0, menos 3. O sea, este punto y este punto también van a ser puntos de paso de esta superficie que estoy dibujando. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Intersección con los planos coordenados. Entonces yo en mi dibujo dejo esos puntos ahí visibles. Bueno, ahora ya entendí, vamos a hacer la intersección. Voy a borrar todo esto, pero no quiero borrar todo lo otro. Vamos a hacer la intersección con planos paralelos, perdón, planos con los planos coordenados. Entonces el primer plano que se me ocurre hacer es el plano XY. La intersección de esta superficie con el plano XY. El plano XY es el plano que sé que se identifica con z igual 0. Si yo ya eso lo pongo ahí arriba, me queda x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Qué tengo ahí?
en el plano XY. ¿Qué tipo de curva tengo ahora? Sobre el plano Z igual 0. X cuadrado más Y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Qué tipo de curva es? No me abandonen. ¿Qué es? Simón, Ulmila, Lauti, los que van hablando siempre. Mati. ¿No es una circunferencia? Ay, Mati. Una elipse. Sería circunferencia si estos dos numeritos acá abajo eran iguales. ¿Está bien? Entonces acá No sería sé. como tu A cuadrado es 1, tu B cuadrado es 4. Bueno, ¿cuál es la elipse en cuestión? Esta de acá. Vamos a hacer ahora S intersección con el plano IZ. El plano IZ es X igual 0. Si lo impongo, me queda Y cuadrado sobre 4 más Z cuadrado sobre 9 igual a 1. Esa es otra elipse que tendría que estar dibujándola acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Son todos los puntos que están sobre esa elipse en el plano IZ. ¿Y quién me falta? A ver, este verde medio chillón. S intersección con el XZ, que sería pedir que Y es igual a 0. Y entonces si Y es igual a 0, me queda X cuadrado más Z cuadrado sobre 9 igual a 1. Es otra elipse. Que ahora sería la que pasa por acá, sigue acá abajo, se va por acá atrás y se une. Esa es la otra elipse. Bueno, o sea que todos los puntos que marqué y esas curvas que dibujé forman parte de esta superficie. Y entonces ahora viene la parte que es más densa, que lo voy a hacer solo para un caso. El resto queda como copiar y pegar la idea. Y bueno, ¿qué pasa si intento hacer la intersección de esta superficie con planos paralelos al XY? Entonces, bueno, borro esto lo saco y voy a decir que voy a querer hacer la intersección de S con planos paralelos al plano XY. ¿Esto qué significa? Que voy a trabajar con planos de la forma Z igual a una constante. Voy a llamarla, bueno, constante. K. Si Z es igual a K, ahora no es como antes que quedaba como rápida la cuestión, porque antes quedaba Z igual 0, entonces lo reemplazaba. Ahora me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado sobre 4 más K cuadrado sobre 9 igual a 1. Pero cuando el K sea un valor, porque es un valor fijo, que después lo voy a hacer variar, pero va a ser, en un momento va a ser Z es este valor. Con este valor que obtengo en la intersección, va a ser una constante que la voy a juntar con este 1. Queda eso. Entonces digo, bueno, pero en definitiva, esto a la vez lo puedo escribir así. 9 menos K cuadrado. Saco 9 como un denominador y me queda eso. Entonces analizo. Del lado de la izquierda tengo esta suma de cuadrados. Como es suma de cuadrados, ¿qué característica va a tener este resultado? Si es suma. Positivo. Va a ser positivo.
Mayor o igual a cero, puede ser cero, ¿no? Entonces, para que esta igualdad tenga sentido, necesito que esto sea mayor o igual a cero. Entonces, para encontrar intersección, lo que vamos a necesitar es que 9 menos k cuadrado sea mayor o igual a cero, porque abajo ya tengo un 9, es un número positivo, o sea que tiene que ser mayor o igual a cero es este numerador. Que si la reescribo a esta desigualdad, me quedaría k cuadrado menor o igual a 9, ¿no? Le estoy cambiando el orden en la presentación y me queda eso. Y que k cuadrado sea menor o igual a 9, elevando a la raíz cuadrada, miembro a miembro, me queda que el valor absoluto de k es menor o igual a 3. ¿No? Aplico raíz cuadrada miembro a miembro. Que el valor absoluto de k sea menor o igual a 3 significa que ¿cómo es k? ¿O qué particularidad tiene? Mayor o igual a -3 y menor o igual a 3. Muy bien, Matías, eso. Esto quiere decir que el k es mayor o igual a -3 y menor o igual a 3. O sea que solo en ese rango de variación de k yo voy a encontrar intersección. Me voy de ese rango y no tengo intersección. Ahora, lo que tengo que decir es qué tengo como intersección. Entonces, fíjense, es como que necesito pensar en tres situaciones. Si k llegara a ser igual a -3, que puede ser una opción, me quedaría esto, x cuadrado más y cuadrado sobre 4 junto con k igual a -3 y, no, k igual a -3, z igual a -3, porque ese es el valor que le estoy dando a el valor de k, me va a quedar igualado a que si k vale -3, -3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0, 0. Y para que una suma de cuadrados me dé 0, ¿qué tiene que pasar con cada uno de esos cuadrados? Tiene que valer cero. Todos sean 0. Claro, entonces el primer cuadrado para que valga 0 quiere decir que x es igual a 0. Para que el segundo cuadrado valga 0 es que y tiene que ser 0. O sea que lo que encuentro es el punto de coordenadas 0, 0 menos 3, que ya era un punto que había encontrado, que era el punto al que yo había llamado P sub 6. ¿Que quién es? Este es este. Ya lo había marcado. Si k llegara a ser igual a 3, el otro extremo en este rango de valoraciones, me quedaría algo súper similar. Me quedaría z igual 3 ahora, pero arriba quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 0 otra vez, porque 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0, y ahí obtengo otro punto, porque acá quedaría de nuevo x igual 0, es el punto de coordenadas 0, 0, 3, que es el punto que yo ya había bautizado con p sub 5, que es este que estaba acá arriba. Y entonces ahora sí, me centro en la situación de que k es más grande que -3 y más chico que 3. En esa situación, fíjense que lo que yo voy a encontrar es z igual k y acá me voy a restringir a esta mirada. X cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a todo esto. Que habitualmente lo que hacemos es dejar siempre el 1 del lado de la derecha. Entonces yo para dejar un 1 del lado de la derecha tendría que dividir a ambos lados por esta fracción. Bueno, es lo que vamos a hacer. Entonces me va a quedar 9 menos k cuadrado sobre 9. Acá 9 menos k cuadrado sobre 9 igual a 1. Cuando el z, que tomo el valor k, es un k que está entre -3 y 3, sin incluir al 3 y sin incluir al -3, lo que yo voy viendo acá es que son elipses. Que cuanto el k esté más cerca de los bordes de su variación, o sea, esté muy cerca del 3 o muy cerca del -3, estos numeritos de acá abajo, van a ser
pequeños. O sea que van a ser elipses donde el eje mayor y el eje menor va a ir disminuyendo a medida que estos valores de K se vayan acercando al 3 o al -3. Entonces, por ejemplo, lo que voy a ir viendo en este rayos X que puedo hacer es que voy a ir obteniendo elipses cada vez más pequeñitas a medida que me voy acercando cada vez más a estos valores de K entre 3 y -3. Por supuesto, el dibujo es espantoso, pero eh, veo esos rayos X cuando los lanzo con planos de la forma z igual a constante. Bueno, acá es donde digo, copiando y pegando la idea en el desarrollo para ahora cambiar acá y poner S intersección con planos paralelos al IZ y haciendo S intersección con planos paralelos al XZ, voy a tener situaciones similares que voy a tener que despejar en estas tres formas como las hice acá. Y voy a encontrarme con otras situaciones que van a ser otra vez elipses. Entonces yo ahora voy a borrar todo eso porque les quería dejar un poco esta cuestión de los rayos X con planos de la forma z igual a constante, ¿no? Yo no estoy haciendo la gráfica de la superficie, pero voy a ir dejando los rayos X que me encuentro cuando hago la intersección con planos de la forma z igual a constante. Insisto, GeoGebra yo lo puedo cambiar si quiero, pero acá voy a dejarlo a propósito en el rango clásico que GeoGebra me lo deja, que es este deslizador entre -5 y 5. Entonces, sé que hay un cierto valor de z en los cuales la intersección no tengo, porque yo había dicho, voy a tener intersección con planos de la forma z igual a constante, siempre que el z se encuentre entre -3 y 3. Bueno, evidentemente acá no tengo intersección, pero en algún momento voy a empezar a tener intersección. Ahí tengo las intersecciones. Voy a hacer lo mismo que antes. A las intersecciones le voy a pedir que me deje el rastro, entonces voy a tener como esa cuestión de rayos X. Esas son esas circunferencias que voy viendo en el rayos X. Qué bien. Lo mismo voy a hacer ahora con los otros planos, con X igual a constante. Fíjense, con X igual a constante, yo voy a ir viniendo y en algún momento van a aparecer las intersecciones. Capaz le puedo cambiar el color. Rojo, ¿no? Ahí. Ahí van las intersecciones que no se están viendo tanto. Bueno, ahora le voy a activar el rastro, a ver qué pasa. Fíjense los rayos X lo que va generando. Ahí, ¿no? Se las voy a dejar sin ver, sin ver. Y ahora me falta el otro rayo X que es con el I igual a constante. Y voy variando. En algún momento voy a empezar a tener intersecciones. Voy a cambiar el color. Voy a poner este rosita, a ver si se ve. Ahí las voy viendo y ahora le voy a pedir que me deje el rastro. Chingui, chingui. Bueno, si yo giro, esa es como la impresora 3D, ¿no? Eso es lo que veo que me debería quedar cuando hago todo el estudio con estos planos paralelos a los planos coordenados. Después, por supuesto, yo cuando a GeoGebra le digo, dibújame esta superficie y la dejo visible, ahí no se ve nada, ahora voy a hacer zoom y va a desaparecer todo lo que hice. Este es la gráfica de la elipsoide. Bueno, esos manchones no lo vean, es porque hice todo este diseño de estudio, pero es eso, completa. Vamos a sacarlo. Esto también. Ahí va.
Bueno, todo eso. No miren esos manchones, no sé por qué los deja todavía. Bueno, eso mismo es lo que habría que hacer ahora en las distintas superficies que vamos a generar. De todas maneras, acá yo les comparto para cuando vayan a estudiar estos archivos que ya están hechos de GeoGebra, que, qué sé yo, están buenos, a mí me gustan. Es de alguien que ya los hizo y que vale la pena compartirlos. La idea es que uno acá puede ir cambiando el valor de la, acá va viendo cómo queda la ecuación de la elipsoide y puede ver acá de costado, este no lo miren, de curvas de nivel, cómo van quedando las intersecciones con los planos coordenados, no con planos paralelos a los planos con los planos coordenados. Pero también ayuda a la visualización de cómo quedaría el dibujito. ¿Mm? Bien, esa fue entonces nuestra primera cuádrica elipsoide. Vamos a ver una más, una más. Insisto con esto de recordar cuáles son las formas canónicas que necesito tener. Hiperboloide de una hoja. Miren cómo fue la anterior. Era suma de estas expresiones que estaban en el cuadrado igualado a 1. En el cono era igualado a 0 y aparecía un menos. Ahora, en el hiperboloide de una hoja está igualado a 1, pero una de las expresiones al cuadrado tiene un menos adelante. En este caso, la expresión que está es la que el menos la lleva la z al cuadrado. ¿Mm? Entonces, si uno hace el análisis de cómo lo hicimos para la elipsoide, se encontraría con otras conclusiones. Una de ellas, por ejemplo, es que con el eje z, esta superficie no tendría intersección. Porque si uno la planteara, uno que diría, bueno, si quiero la intersección de la superficie con el eje z está conformado por todos los puntos que cumplen la condición de que x es igual a 0, que y es igual a 0. Cuando yo lo impongo sobre la ecuación del hiperboloide de una hoja, me queda menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Lo que sé es que esta expresión hasta acá, eso siempre es mayor o igual a 0. Con el menos de adelante, todo esto es menor o igual a 0. No va a ser nunca igual a 1. Por lo tanto, la conclusión es que, por supuesto, y hay un absurdo que quiere decir que con el eje z no tengo intersección. ¿Qué es lo que sucede? Con los otros dos ejes sí voy a tener intersección. Y ahora, cuando hacemos los rayos X de la intersección de esta superficie con planos paralelos a los planos coordenados, fíjense lo que voy a empezar a obtener. Con planos paralelos al XY voy a tener elipses o, por supuesto, alguna vez capaz pueden llegar a ser circunferencias en el caso de que el A y el B sean iguales. Y después con planos paralelos al XZ y planos paralelos al YZ, ahí ya empiezo a tener hipérbolas. Hipérbolas. ¿Mm? Al igual que antes, la posibilidad de, para no pensarlo de cero, de tener la opción de tener esta superficie con esta misma situación canónica, en donde uno puede ir cambiando el valor del A, del B, del C, y ir viendo acá, siempre este, si quieren lo sacan, qué tipo de intersección tengo con los planos coordenados. ¿Mm? Esto es interesante. Fíjense que ahí son iguales y acá tengo circunferencias. ¿Mm? Y otra cosa para destacar. Se habla de el eje del hiperboloide. O sea, este hiperboloide de una hoja no corta al eje Z. Bueno, en ese caso, el eje Z va a ser el eje del hiperboloide. Es como que esta superficie está girando alrededor de ese eje que no está tocando, ¿no? Y esta es una presentación. Si la presentación hubiese sido ahora con el menos en otro lugar, por ejemplo, acá, x cuadrado sobre a cuadrado, menos
i cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. O sea, el menos lo dejó de llevar la expresión del z, sino que la pasó a llevar la expresión del i cuadrado. Con el eje con el que ahora no va a tener intersección es con el eje y. Y entonces la situación pasa a ser que este dibujo ahora lo voy a tener que hacer acostado. Ahí. Ese hiperboloide ahora tiene un eje que va a ser el eje Y. Está acostado, es el eje con el que no se intersecta. Y si la situación ahora es menos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, con el eje con el que no va a tener intersección es con el eje x. El eje del hiperboloide de una hoja va a ser el eje x, y entonces ahora lo que voy a tener es que el hiperboloide, bueno, va a ser algo así, y bueno, me queda bastante feo el dibujo, pero el eje del hiperboloide de una hoja va a ser el eje x, o sea, se acuesta alrededor del eje x. Así que el lugar en el que el menos esté va a ser este, importante reconocer para saber cómo va a ser la disposición del hiperboloide de una hoja. ¿Eh? Eh, Rápido para así mañana nos queda otra cosa. Está el hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de dos hojas. Con esto sí termino. Con esto sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque lo quiero juntar con el que se relaciona mucho. En el anterior, en el hiperboloide de una hoja, había solo un menos en cuestión. En el hiperboloide de dos, se darán cuenta que ahora hay dos términos que tienen el menos adelante. Y la gráfica cambia bastante. Fíjense que acá quien no tiene el menos es el z. Las expresiones con x e y que están al cuadrado sí son las que tienen el menos. Entonces, con el eje x no va a tener intersección porque tiene ese menos adelante. Con el eje y no va a tener intersección porque tienen el menos adelante. Con el eje que sí van a tener intersección es con el eje z, que la tengo acá y la tengo acá. Y bueno, en el estudio que uno hace, se va a dar cuenta que va a tener otra vez elipses e hipérbolas en las intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados, pero esta vez, fíjense que para este caso hay un cierto tope de planos de la forma z igual a constante en los cuales la superficie no va a tener intersección. Entonces, si identifico a este puntito como el puntito 0, 0C y a este puntito de acá como el puntito de coordenadas 0, 0, menos C, para planos de la forma z igual a constante, que vayan desde menos C hasta C sin incluir, me voy a dar cuenta que no voy a tener intersección. Salgo de ese rango y sí tengo intersección. Bueno, y la presentación, entender que estos numeritos, estos menos, pueden cambiar de lugar. Y si, por ejemplo, tengo menos z cuadrado sobre c cuadrado, menos x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, es decir, el que no tiene el menos es la expresión de la y, con el eje y sí va a tener intersección. Y ahora el dibujo, si esto es el eje X, el eje Y, el eje Z, el hiperboloide de dos hojas va a ser algo así. Va a venir por acá y se va a ir para allá. ¿Mm? El eje ahora del hiperboloide de dos hojas va a estar sobre el eje Y. Y si el menos ahora hubiese estado así, menos z cuadrado sobre c cuadrado más x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea, el que no tiene el menos es el x, con el eje x es con quien tiene intersección y quedaría algo así, para allá.
abrazando al eje X. Ese sería el eje del hiperboloide de dos hojas. Bueno, hasta acá los cansé hoy. Mañana los cansaré con otras cosas.